Bueno, comenzamos la unidad 7, donde vamos a hablar de formas de ondas de alterno. Empezamos con algunas definiciones. Forma de onda es la trayectoria, digamos, que queda graficada de alguna cantidad, como puede ser, por ejemplo, el voltaje en este caso, también puede ser una forma de onda de corriente, en función del tiempo, o, por ejemplo, radianes, o posición, o temperatura, o cualquier otra variable. Es una gráfica en función de alguna variable. Nosotros vamos a usar más que nada en función del tiempo o en función de la frecuencia. Bien, ¿qué es el valor instantáneo? Bueno, el valor instantáneo es un valor en un determinado instante que toma esa función o esa forma de onda. Por ejemplo, en t, esta es una función, una forma de onda en función del tiempo. En este punto, en t igual a 1, el valor instantáneo E1 vale lo que valga en este eje esta onda en este punto. Acá, por ejemplo, en T2, este es un valor negativo, o sea, lo que valga en este punto va a ser el valor instantáneo. Bueno, amplitud de pico es el valor máximo respecto del promedio. Esta onda que está acá tiene valor promedio 0. Entonces, la amplitud pico va a ser esta distancia acá, por ejemplo, o esta distancia acá, por ejemplo, o esto es una onda simétrica. Bien, en este caso también coincide con el valor pico, porque hay una diferencia entre amplitud pico y valor pico. El valor pico, ya que está lo definimos, es el valor instantáneo máximo respecto de 0. En este caso coincide, pero si esta onda hubiese estado con un valor de corriente continua más arriba, por ejemplo, la amplitud es desde el valor medio hasta el valor máximo, la amplitud pico, ¿no? Bueno, valor pico a pico es gráficamente lo que estamos viendo acá. Sería la distancia entre el pico máximo, la amplitud máxima y la amplitud mínima. Esto que está acá, el valor entre este punto y este punto. Bueno, el periodo T es el tiempo que dura una forma de onda periódica. Desde este punto hasta este punto se lo considera un periodo, porque después a partir de ahí se vuelve a repetir exactamente igual esta parte de la forma de onda. Bueno, ciclo es la parte de una forma de onda contenida en un periodo dentro de T1, T2 y T3. Por ejemplo, entre este punto a este punto tengo un ciclo, no importa de dónde arranca, sino que termina en el mismo lugar que arrancó, sería el concepto. Por ejemplo, entre este punto y este punto también hay un ciclo, entre este punto y este punto hay un ciclo. Frecuencia es la cantidad de ciclos que ocurran en un segundo, y la unidad de frecuencia es el hertz. Bueno, hay algunas relaciones interesantes. La frecuencia es la inversa del periodo, cual es bastante lógico. De acá también puedo expresar el periodo como la inversa de la frecuencia. La frecuencia siempre en hertz y el periodo en segundos. Bueno, hay algunos ejercicios para hacer. Esto también, como siempre, les pido que lo vayan haciendo. Vamos ahora a pasar a formas de ondas senoidales, ¿no? Son ondas alternas, pero tienen forma de una función tipo seno o tipo coseno. Y una forma de pensar cómo se genera, digamos, esta forma de onda senoidal es pensar en un vector que gira a una determinada velocidad angular, o sea, recorre una determinada cantidad en ángulo respecto al tiempo, una distancia en grados respecto al tiempo. Eso se lo conoce como velocidad angular. Y si yo veo la proyección de ese vector a medida que pasa el tiempo, la proyección sería esto, está acá,
y a medida que pasa el tiempo o que pasan el ángulo que ese vector recorre a medida que gira, voy a tener un puntito acá que es una amplitud instantánea, el valor instantáneo. Si yo se lo sigo graficando a medida que esto va girando, voy a ver que puedo graficar un punto que va marcando la forma, que va formando esa forma de onda. Y al cabo de una vuelta va a quedar un periodo completo de esa función, de esa forma de onda, y va a tener forma senoidal, porque este vector siempre tiene amplitud fija y va girando a una velocidad constante, que la proyección de ese vector que decíamos recién forma esta onda. Bueno, entonces por definición la velocidad angular es la distancia en grados o radianes que giró por unidad de tiempo. Matemáticamente omega se refiere a la velocidad angular, es ángulo sobre tiempo. De acá también puedo decir que el ángulo que recorre en una determinada cantidad de tiempo va a ser la frecuencia angular por tiempo. Son relaciones que hay que saber. Y también la velocidad angular la puedo escribir como el ángulo en radianes, ¿no?, que tiene una vuelta completa, que son 2pi radianes, sobre el periodo. Acá también es ángulo sobre tiempo. Como la onda senoidal tarda un periodo, o sea, el vector tarda un periodo en segundos en dar una vuelta, yo puedo escribir esto tranquilamente, ¿no?, una vuelta completa, un periodo, y esto me va a dar la velocidad angular. Bueno, y esta relación habíamos visto en la página anterior, la frecuencia es la inversa del periodo. También puedo escribir esto acá. ¿Cómo sería esto? Bueno, 1 sobre t yo sé que es f, entonces omega es igual a 2pi por f. Otra relación interesante que hay que saber. Bueno, acá hay más ejercicios para que vayan practicando, son simples, para aplicar estos conceptos que parecen, en realidad son simples, pero hay que practicarlos para que, como siempre, ¿no?, queden el concepto quede más firme. Bueno, ¿cómo escribo matemáticamente una forma de onda senoidal? Es la función tipo seno o la función tipo coseno. Vamos a ver ahora que hay una relación entre ellas, pero supongamos que yo escribo en función de seno. Todo lo que está multiplicando adelante de la función seno va a ser la amplitud pico, tanto positiva como negativa. La función seno tiene un valor medio cero siempre, y el argumento de la función seno siempre tiene que ser un ángulo, siempre. O sea, lo que va dentro de la función seno siempre tiene que ser un ángulo. Y este ángulo lo puedo escribir como la velocidad angular por tiempo también, y esto va a ser más común que lo veamos así. O bien a omega yo lo puedo escribir como 2pi por f, puedo usar esta relación que está acá. Entonces acá adentro yo tendría 2pi f por t, y eso siempre un ángulo. Bueno, también puede representar cantidades eléctricas, como puede ser corriente y voltaje. En ese caso, en el caso de corriente, bueno, va a estar multiplicado por una corriente, que va a ser la amplitud pico de la corriente. Y si es una tensión, va a estar multiplicado por un valor de tensión, que va a ser la amplitud pico de tensión. Bien, esto es un ejercicio también de trabajar un poquito más, pero para practicar estas cosas que estamos viendo. Bueno, relaciones de fase. Puedo tener una fase inicial sumando o restando el argumento de la función seno o coseno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me encuentro con una función tipo seno, donde además de tener la velocidad angular multiplicada por tiempo, tengo sumado algo más, este algo más necesariamente tiene que ser un ángulo, porque todo lo que está acá adentro tiene que tener unidades de ángulo, ya sea radianes o grados. Pero siempre tiene que ser un ángulo. Bien, entonces ¿qué efecto produce a la forma de onda cuando yo sumo un ángulo? Bueno, si esa suma es positiva, voy a tener el efecto de desplazar la curva completa hacia la izquierda, una cantidad
tita. Y cuando lo que yo agrego, digamos, acá al argumento es restando, es equivalente a desplazar el seno, en este caso, hacia la derecha, una cantidad también tita. Acá está bastante claro qué es lo que pasa en forma gráfica. Bueno, también vamos a utilizar términos adelanto y retraso. Se utilizan para indicar la relación entre dos formas de onda. Siempre que utilizo los términos adelanto y retraso tengo que tener dos formas de onda para poder compararlas entre sí. Por ejemplo, acá tengo una señal tipo seno. El seno siempre arranca de cero. Y tengo una señal tipo coseno, que siempre arranca del valor de amplitud pico. Y acá puedo ver perfectamente que el coseno adelanta 90 grados. La función coseno adelanta 90 grados a la función seno. Por eso yo puedo escribir la función coseno, la puedo escribir como el seno más 90 grados. Si yo tomo esta línea, esta función que está en línea de punto, y la desplazo 90 grados, o sea, le sumo 90 grados, lo que voy a hacer es desplazarla a la izquierda. Entonces la voy a transformar en una función tipo coseno. Bueno, y puedo hacer al revés, digamos, tomar una función coseno, que es la azul, y desplazarla hacia la derecha 90 grados y la voy a transformar en seno. Entonces para desplazar 90 grados a la derecha algo, tengo que restarle 90, como dijimos acá. Entonces al azul, si yo le resto 90, la desplazo a la derecha y la voy a transformar en una función seno. Fíjense, coseno menos 90 es igual a seno. Y en este caso digo que el coseno adelanta 90 grados al seno, porque ocurre primero este valor que este, por ejemplo, algo que les puede ayudar para decir cuál adelanta cuál. No confundirse que como esta está más adelante que esta, adelanta el seno al coseno. No, acá el coseno adelanta al seno, porque fíjense que para t igual 0 la función coseno ya llegó a su máximo, y a este todavía le falta recorrer todo esto al seno para llegar a este máximo. Entonces esta coseno adelanta al seno. Esa es una forma también práctica para acordarse. O bueno, también puedo decir que el seno retrasa 90 grados al coseno, que es exactamente lo mismo. Bueno, acá hay una herramienta gráfica para transformar de uno a otro, de un seno a coseno. Trazo dos ejes, les pongo las funciones así como está indicado acá, y por ejemplo yo puedo decir que el coseno es el seno desplazado 90 grados, siempre la suma es positiva para antihorario. Entonces yo el seno lo desplazo a 90 grados, lo transformo en un coseno, que es lo que está pasando acá. Y si yo la función seno, a la función coseno, que es esta, le resto 90 grados, lo estoy girando en sentido horario. Entonces a esto, cuando lo giro en sentido horario 90 grados, lo transformo en un seno. Bueno, y lo mismo puedo hacer si yo lo muevo 180 grados, por ejemplo, lo transformo, le transformo el signo, ¿no? Ya sea restar o sumar 180 grados es cambiar de signo para cualquiera de los dos, para el coseno o para el seno. Bien, acá hay otras también en relación que son útiles. Bien, vamos a hacer algunos de estos, otros se los voy a dejar para ustedes. Vamos con el primero. Tengo dos señales senoidales desplazadas. Una es corriente y la otra, una representa corriente y la otra representa tensión. Por ahora, en forma genérica, están las dos ahí, dibujadas en la misma gráfica. Y me dice que en este primer ejercicio vamos a hacer este y este vamos a hacer. Acá tengo una función que la tienen que graficar. Vamos a hacer un esquema. 10 seno de omega t más 30. Bueno, voy a graficar el seno, lo voy a correr 30 grados a la izquierda, y la amplitud va a ser 10, o sea, va a ser 10 para arriba y 10 para abajo. Acá, por ejemplo, tiene 2, acá tiene 3, esto va a tener 10. Y la otra va a ser la mitad, la función corriente, y va a estar desplazada a 70.
me pregunta cuál es la relación de fase o qué diferencia de fase hay entre estas dos. Bueno, acá es simple, hay 40 grados de diferencia. Una adelanta 40 grados a la otra. Esta, la corriente adelanta 40 grados a esta. Bueno, así hay que hacer con todos. Fíjense que acá en algunos casos desplaza a la derecha, el otro a la izquierda. Lo bueno para ver esto es graficarlo y ponerle nombre. Esta es corriente, esta es tensión. Es un buen ejercicio para hacer, para practicar y que quede bien fijo este concepto. Bueno, vamos a resolver esto, que nos ayuda con la gráfica. Primero, yo para poder comparar, yo tengo que transformar las dos en coseno o las dos en seno. Bueno, acá lo que hace es transforma el coseno en seno. Bueno, para transformar el coseno en seno tengo que sumarle 90 grados al coseno para transformarlo en seno. Entonces, a todo este argumento yo le sumo 90. Perdón. A la función seno yo le sumo 90 y la transformo en todo esto que está acá. Por lo tanto puedo escribir todo esto como todo esto que está acá. Vuelvo acá. Si yo a esto le sumo 90, la transformo en coseno. Por eso mismo que hago. Agarro una función seno con este mismo argumento, le sumo 90 y puedo decir que esto es igual a esto. Entonces me quedo con esto acá, que es lo mismo que esto, ¿no? Que me sirve para compararla contra esta que está acá. Entonces la función corriente va a ser el seno 100 grados a la izquierda, que es esta suma. Me desplazo 100 grados a la izquierda. Se pasa un poquito de la mitad, porque la mitad es 90. Bueno, corro a la izquierda. La otra la dibujo tal cual. La otra es esta. Desplazo 10 a la derecha. De la función negra. Bueno, y ahora puedo decir que están, como una está 100 para un lado y la otra está 10 para el otro, hay un desfasaje de 110 grados y la corriente adelanta 110 grados a la tensión. Bueno, lo mismo hay para hacer con los otros. Hablemos un poco de valor medio. El valor medio, por definición, es la suma algebraica de las áreas que quedan encerradas bajo la curva que yo quiero calcular el valor medio sobre la longitud de la curva. Bueno, vamos a calcular el valor medio de medio ciclo de una señal tipo seno. Para calcular la suma de las áreas tengo que calcular la integral entre 0 y pi, sería entre este pedacito. Resolviendo todo esto me da 2 veces la amplitud pico de la onda. Bien, entonces a todo esto, a esto que calculé acá, lo tengo que dividir por pi. Entonces el valor medio de medio ciclo me va a dar 2 sobre pi por la amplitud pico. Eso da 0,637, ¿no? Es un poquito más que la mitad de la amplitud. Eso es el valor medio. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo les voy a ayudar con algunos. Este de acá, bueno, el valor medio de esta señal. En principio no habría que hacer ningún cálculo porque si es una señal tipo seno, es simétrico, toda esta área es igual a esta. Y cuando yo sumo las dos áreas ya directamente me da 0. Pero lo que puedo hacer es calcular el valor medio este y sumarle el valor medio este. Sería 2 sobre pi por a más menos 2 sobre pi por a. Y eso me da 0. Bueno, ahora este que está acá, en función de lo que dedujimos recién, el valor de esta señal, el valor medio de esta señal, si estuviese centrada acá, sería 0. Pero está corrida para abajo una cantidad que tengo que averiguar cuál es. Tengo que pensar bien, porque acá yo tengo los valores, ¿no? Desde este punto hasta acá tengo que ver cuánto hay, o de acá hasta acá cuánto hay. Tengo que ver bien cuál es el valor de pico a pico, tengo que hacer algún cálculo por ese lado. Entonces el valor medio va a ser justamente este de toda esta señal, el que está en la línea de puntos, y eso es lo que yo tengo que averiguar. Bien, y con los otros, bueno, acá también esto yo sé cuánto vale y acá vale 0, entonces bueno, con eso también tengo que hacer algo, y acá también algo parecido, ¿no? Se los dejo para que ustedes lo resuelvan. Valor eficaz. Bien, entonces el valor eficaz va a ser un número que va a representar de alguna manera la capacidad que tiene una señal, ya sea de tensión o de corriente alterna,
para producir potencia. O sea, cuando yo calculo el valor eficaz, vamos a suponer que estamos evaluando una señal de voltaje alterno, me va a dar un número que yo lo voy a poder comparar directamente con un número en volt, un valor en volts, que lo voy a poder comparar directamente con el valor que tendría una fuente de corriente continua que produciría el mismo efecto de potencia sobre una resistencia en el caso que estén conectadas de esta manera. Por ejemplo, yo tengo una fuente alterna acá, vamos a poner con forma de onda senoidal, una fuente de voltaje alterno con forma de onda senoidal, a la cual le voy a calcular su valor eficaz, que ya vamos a ver cuál es la fórmula, ¿no? Pero ese cálculo me va a entregar un valor en volts, y ese valor en volt va a ser equivalente al haber puesto en lugar de esta fuente una fuente de continuo con ese valor de voltaje, ¿no?, que da el cálculo de valor RMS. Entonces acá queda más claro, digamos, o de alguna manera más intuitivo, de ver cuál es la potencia que va a desarrollar sobre esta resistencia. Luego usaré el cálculo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, B cuadrado sobre R o I cuadrado por R. Pero ese B cuadrado acá sería difícil de poder determinarlo, a no ser que lo haga punto a punto con valores instantáneos, pero es muy complicado. Entonces yo necesito con un solo valor hacer una cuenta fácil para por ejemplo calcular la potencia. Bueno, ese valor de voltaje entonces es el valor RMS. Matemáticamente es el valor medio de la señal al cuadrado. Eso me va a dar un voltaje de valor medio pero al cuadrado. Entonces, para quitarle ese cuadrado yo hallo la raíz. Entonces me queda esta fórmula de acá. Fíjense que es el valor medio, la integral entre 0 y t de una función cualquiera, que puede ser tensión o corriente, al cuadrado, ¿no? Todo esto es el valor medio del cuadrado de la señal, y a todo ese número que me da de ahí le hallo la raíz. Bueno, ¿por qué se pone la función al cuadrado acá? Y ustedes dirán, ¿para qué es tan complicado? Bueno, porque, por ejemplo, si yo tengo una señal, vamos a aprovechar acá alguna gráfica, una señal senoidal, si yo saco el valor medio de la señal sin estar al cuadrado, el valor medio siempre me va a dar 0. Entonces no podría calcular la potencia en forma simple con un solo número, con un solo valor. Porque que tenga valor medio 0 no quiere decir que no vaya a desarrollar potencia sobre una resistencia. Para nada. En todo caso desarrollará potencia con la corriente en un sentido, y en el otro medio ciclo la corriente va a circular en otro sentido. Porque recuerden que esto es valores instantáneos positivos y valores instantáneos negativos. Mientras estén positivos, la corriente va a circular para un lado, en un circuito simple como esto, ¿no? Y mientras esté en la fase negativa, la corriente va a circular para el otro. Y mientras circule corriente por una resistencia, siempre va a haber potencia. Entonces, ahí reafirmo un poco más esto que le digo. Que tenga valor medio la señal o valor promedio 0 no quiere decir que no pueda producir potencia. Para nada. Entonces, este método de calcular el valor eficaz o el valor cuadrático medio, matemáticamente es el valor cuadrático medio, o valor RMS, también lo van a encontrar por las siglas en inglés, calcula el valor medio de la señal al cuadrado. Cuando yo a estos valores negativos los elevo al cuadrado, me va a dar un número positivo. Entonces voy a poder calcular todo el valor medio y me va a dar otro número positivo. Pero va a estar al cuadrado, entonces por eso mismo hallo la raíz de todo eso. Y ahí sí lo convierto en un valor o de corriente o de tensión. No va a ser de tensión al cuadrado o de corriente al cuadrado. Bien, entonces conceptualmente el valor RMS de una fuente de alimentación va a producir sobre una carga el mismo efecto que produciría una batería con ese mismo valor. Una batería de corriente continua, por supuesto. Bueno, veamos por qué utilizamos entonces esta expresión, esta fórmula para calcular el valor RMS, o el valor cuadrático medio, o el valor eficaz de una señal de alterno. Vamos a calcular la potencia entonces de una corriente alterna, la potencia sobre una resistencia que provoca esa corriente alterna.
Bueno, yo tendría, si no utilizo directamente la expresión de la corriente eficaz, tendría que calcular la potencia media con una integral, o sea, calcular la potencia instantánea, que es el valor instantáneo de corriente al cuadrado por R. Tendría que hallar la integral de todo eso y luego su valor medio, ¿no? Que es lo que hace con todo esto que está acá. Cada uno de estos productos, el valor instantáneo de potencia, toda esta integral es la sumatoria de todos esos valores instantáneos, y luego lo divido por el periodo y obtengo la potencia media. Pero hacerlo de esta manera tendría que hacer una integral cada vez que necesito calcular la potencia. Bueno, acá lo único que hace es saca la constante para afuera y tengo una forma más compacta de escribirlo. Bueno, y la otra manera es utilizar la formulita de esta que está acá, de valor eficaz. Bueno, ¿cómo hago? Entonces dijimos que el valor eficaz de una fuente, ya sea de corriente o de tensión alterna, va a ser equivalente al valor que tendría una batería que produce una corriente de continua para poder calcular la potencia. Bueno, la potencia en continuo la calculo como la corriente al cuadrado por R. Como estos dos valores tienen que ser iguales, yo puedo igualar este término, toda esta expresión con toda esta, y haciendo eso puedo despejar el valor de corriente, y de esa manera obtengo esto, que es la fórmula directa, digamos, que vamos a usar de ahora en más para calcular el valor RMS de una señal, ya sea de corriente o de tensión. Bueno, ahora veamos el caso específico de que esa onda de corriente o de tensión que yo quiero calcular su valor RMS tiene forma senoidal. O sea, esto lo puedo hacer cada vez que quiero calcular el valor RMS de una forma de onda alterna que tenga forma senoidal. En el caso de una corriente, la corriente instantánea va a tener esta expresión matemática, va a ser la amplitud pico por una señal tipo coseno o una señal tipo seno. Recuerden que hay una diferencia únicamente de fase entre esta forma y esta forma. Lo importante es que siempre tiene una amplitud pico y una frecuencia. Bueno, esto va a ser mi valor de corriente instantáneo, va a ser esta fuentecita acá, de tensión o de corriente. No vamos a empezar por el caso de la corriente. Bueno, entonces aplico la fórmula para calcular el valor de RMS, que va a ser el valor, la integral en un periodo de la corriente al cuadrado. O sea, tomo todo esto, lo elevo al cuadrado, me da esto. Esto, para que sea más fácil calcular la integral, lo puedo utilizar una relación matemática de este tipo, una relación trigonométrica de este tipo. Usamos esta. Entonces la integral me queda de esta forma. Y acá lo puedo hacer más simple, ¿no? Porque tengo que calcular la integral de esto y la integral de una constante. Saco fuera de la integral este término que va a ser constante. Y cuando resuelvo todo esto, este término de acá no me va a afectar para nada, porque si yo quiero, de alguna manera, cuando yo calculo entre 0 y t, la integral entre 0 y t de una señal tipo coseno me va a dar 0, porque estoy calculando el área en un periodo de una señal tipo seno-coseno, que me da el área neta, me da 0. Entonces únicamente lo voy a tener que calcular la integral de esta parte de un medio, y eso es muy simple. Bueno, cuando yo resuelvo eso y después no me olvido nunca de hacer la raíz, me queda esto. O sea, el valor RMS de una forma de onda de corriente del tipo senoidal va a ser la amplitud pico dividido raíz de 2. Esa es una regla general que sirve siempre para calcular el valor eficaz o RMS o el valor cuadrático medio de una señal que sea de este tipo. Tomo la amplitud pico y la divido por raíz de 2. Y en el caso que sea una onda de tensión, lo único que cambia es que esto va a ser volt
en vez de amperes, pero la forma es la misma, entonces el método de cálculo es exactamente el mismo. Resultado, el valor eficaz de una onda de voltaje de tipo senoidal va a ser la amplitud pico dividido raíz de 2. O lo que es lo mismo, si yo calculo 1 dividido raíz de 2 me da 0,707. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor RMS es 0,707 veces la amplitud de pico. Bueno, ejercicios para hacer: determinar el valor RMS de esto y esto, determinar el valor RMS de la figura 862 de esto. Bueno, acá va a haber que trabajarlo un poco más, pero es aplicar la fórmula y los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, acá en principio hay un error, pero ahora ya vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el valor RMS de una señal senoidal, pero que tiene un nivel de continua? Que además tiene un nivel de continua. Bueno, ¿cómo logro esto? Poniendo en serie una batería, puede ser, ¿no? Una batería con la fuente de alterna, me va a dar algo como esto. Bueno, ¿cómo hago? Tengo que considerar en forma separada calcular los valores de RMS en forma separada, elevarlos al cuadrado, sumarlos y hallar su raíz para calcular el valor RMS total. O sea, calculo el valor RMS de la señal senoidal, lo elevo al cuadrado y le sumo el valor RMS de la fuente de continua, que va a coincidir con su valor de continua, lo elevo al cuadrado, se lo sumo al otro valor y hallo su raíz. Eso se resuelve así. Sería una suma cuadrática. Bien, acá le decía que hay un error, a ver si se dan cuenta cuál es. Esta señal, yo si la dibujo, tendría amplitud 3. O sea, de su valor medio, 3 para arriba y 3 para abajo. Y fíjense acá, esto no tiene amplitud 3, tiene amplitud 1,5. En todo caso, el valor pico a pico sería 3, pero lo que va acá adelante es siempre la amplitud. O sea que para que esto coincida con esto, acá debería haber un 1,5. Bueno, y numéricamente entonces esto da 6,1 volt. El valor RMS de esta señal así, desplazada, 6 volt para arriba, es 6,1 volt. Bueno, a ver, me quedé pensando, este cálculo está hecho no con este 3 acá adelante, sino con 1,5. O sea, este cálculo corresponde a esta gráfica. Acá lo que está mal es el 3, tiene que ir un 1,5, porque todo este cálculo corresponde a esta gráfica. Entonces, para modificar lo menos posible, acá debería ir un 1,5. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo excito, digamos, conecto una resistencia o una inductancia o un capacitor o una combinación de todos ellos a una fuente de señal senoidal. Vamos a ver qué es lo que pasa, y acá va a aparecer el concepto de impedancia y algunas cosas, algunas herramientas que vamos a usar de ahora en más. Bueno, tomemos un circuito muy simple que consiste en conectar un generador, a ver si hay por acá algo dibujado. Un generador de tensión de corriente alterna a una resistencia, nada más que eso, y veamos qué relación hay entre la tensión instantánea y la corriente instantánea. Acá estamos. Bueno, supongamos que el generador tiene una tensión del tipo senoidal, matemáticamente esta expresión, esta es la amplitud de pico. Entonces, si quiero calcular cuánto vale la corriente instantánea, o sea, la corriente en cualquier momento, aplico la ley de Ohm, que también se cumple, por supuesto, y hago B sobre R. B lo reemplazo por la expresión que estoy usando para mi generador, y voy a obtener esta expresión para la corriente. Este valor de amplitud de tensión pico sobre una resistencia va a dar un valor de
corriente, de amplitud de corriente pico, y esta parte no se va a modificar. Por lo tanto, acá yo estoy viendo que la relación que hay entre la corriente y la tensión va a ser únicamente de amplitud. Bueno, y además que son dos magnitudes diferentes, pero la forma de la excitación o de la señal de entrada no va a cambiar. La forma va a ser la misma, va a cambiar su amplitud, va a haber un tema de escala. Bueno, y si yo en lugar de excitar una resistencia con un generador de tensión, lo excito con un generador de corriente, puedo averiguar la tensión haciendo I por R. El comportamiento es el mismo, ¿no? La forma se va a mantener. Si yo tengo excitación de la forma senoidal, voy a tener también con fase cero, voy a tener también una señal de tensión senoidal con fase cero. Bueno, si yo grafico entonces en un mismo gráfico la tensión y la corriente, voy a ver que están en fase. No hay ningún desplazamiento. Y puedo decir que en un elemento puramente resistivo, o sea, una resistencia sola, ideal, el voltaje y la corriente pasan a través del elemento, a través del elemento están en fase con sus valores pico relacionados por la ley de Ohm. Bien, entonces, en una resistencia es muy fácil, las dos quedan en fase, la tensión y la corriente. Bueno, vamos a ver qué pasa si ahora tengo una inductancia ideal. Cuando digo inductancia ideal es que únicamente tiene inductancia, no tiene resistencia ni capacidad, cosa que en una inductancia real sí ocurre, pero este análisis lo hacemos para elementos circuitales ideales. Bueno, esa bobina la excito con una corriente, o sea, acá hay un generador de corriente, no está dibujado, pero impone esta corriente, que es del tipo senoidal, con una determinada amplitud. Y quiero ver qué forma va a tener la tensión sobre la bobina. Para iniciar este análisis tengo que recordar la relación general que hay entre tensión y corriente en una bobina. Va a ser esta, que esto cuando vimos bobina, lo vimos muy rápidamente, dijimos que esto lo vamos a deducir el año que viene, pero por ahora lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hago? Para saber cuánto vale la tensión, primero en una bobina, en función de la corriente, calculo la derivada de la corriente respecto del tiempo. Como la corriente va a ser esta, hallo la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo que tiene en el argumento, por eso queda omega I sub m por coseno de omega t. Entonces la tensión en la bobina es multiplicar todo esto por L. Me queda una cosa así. Reordenando obtengo esto. O sea, en principio veo que si yo excito con una señal tipo seno, obtengo una señal tipo coseno. ¿Qué quiere decir? Que si a esto lo expreso como un seno desplazado, que vimos que se puede, lo que veo es que hay un desplazamiento de 90 grados entre tensión y corriente. Eso pasa en la bobina. La tensión va a adelantar, fíjese, 90 grados respecto de la corriente. La tensión es 90 más 90, la desplazo 90 a la izquierda. Entonces yo acá veo que la tensión va a adelantar a la corriente, o la corriente va a trazar a la tensión en una bobina. Bien, y otra cosa interesante de ver es que la amplitud de esa tensión va a ser proporcional a la corriente, lo cual es lógico, proporcional a la inductancia, o sea, si la inductancia es grande, cada vez más grande, la tensión esta va a ser de pico, va a ser cada vez más grande, lo cual también es un poco lógico. Pero lo por ahí llamativo es que además depende de la frecuencia. Fíjense que acá está multiplicada la amplitud, que es todo lo que está delante del coseno, que es todo esto, la amplitud pico, también va a depender de la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, esta amplitud va a aumentar. Bueno, ahora relacionemos los valores. Volvamos a escribir esto como seno más 90, y a todo esto llamémoslo B sub m, ¿no? Porque es la amplitud de la tensión. Todo esto lo llamo B sub m. O sea, B sub m es omega L por I. Todo esto que está acá. Y veamos ahora qué relación hay entre los picos, la amplitud pico entre tensión y corriente. Bueno, paso esto dividiendo para acá. La relación entre B, la amplitud pico de la tensión y la amplitud pico de la corriente en la bobina va a ser igual a omega por L. Y esto que está acá, si yo pienso en la ley de Ohm,
B sobre I es resistencia, pero esto no lo puedo llamar resistencia porque, bueno, sé que no es una resistencia, es una bobina, pero entonces de alguna manera esto funciona como una resistencia, o sea, es algo que se opone al pasaje de la corriente. Bueno, y de hecho es justamente eso, es este valor que sale de hacer el cociente entre la tensión y la corriente, o este valor que me representa la relación que hay entre tensión y corriente, al menos en las amplitudes, pico, conceptualmente es algo que se opone al pasaje de la corriente. Si esto es más grande, cada vez más grande, que ocurre cuando subo L o subo omega, a la corriente le cuesta, digamos, pasar de alguna manera, le cuesta más. O sea, es algo que se está oponiendo. Bueno, y a esto se lo conoce como reactancia. Los elementos reactivos de un circuito, que son únicamente L y C, las inductancias y los capacitores, tienen algo que se llama reactancia, que depende de la frecuencia, y es lo que se opone al pasaje de la corriente alterna, en este caso. Esto aplica únicamente para corrientes alternas. Bien, y para el caso de la inductancia, esa reactancia se la conoce como reactancia inductiva, y es proporcional, directamente proporcional a la frecuencia y al valor propio de inductancia. Y el valor absoluto de esto, o el módulo de esto, lo veo en ohms, tiene unidades de ohms. Bien, siempre lo simbolizamos con X sub L a la reactancia. Y bueno, nada más. Acá tenemos que en un inductor la tensión va a 90 grados adelante de la corriente, o bien la corriente 90 grados detrás de la tensión, según la conclusión que sacamos acá. Bueno, veamos qué pasa ahora cuando vamos a hacerlo al revés por una cuestión de simplicidad. Si yo conozco que la tensión, o sea, acá puedo poner un generador de tensión que va a caer directamente sobre la capacidad, que tenga esta forma, o sea, yo conozco la tensión sobre el capacitor, quiero saber qué forma va a tener la corriente para ver después qué relación hay y para deducir cuál va a ser la reactancia o qué reactancia va a tener este elemento reactivo. Por una cuestión de simplicidad, primero acá me conviene fijar el valor de tensión y ver qué es lo que pasa con la corriente. Esto es así por esto, ¿no? Porque yo uso una relación de derivadas entre la corriente y la tensión según capacitor. Esta otra expresión también que vamos a deducir el año que viene, sería en la otra materia que le sigue a esta. Que me relaciona, que lo vimos en el capítulo de capacitores rápidamente, la relación que hay entre la corriente y la tensión en un capacitor. Bueno, el mecanismo es el mismo que el anterior, reemplazo lo que yo conozco, que es la tensión sobre el capacitor, la derivo respecto del tiempo, me da esto. Entonces la corriente va a ser todo esto multiplicado por C, reordenando me da esto. A esto, si lo pongo en forma de seno más una fase, lo puedo escribir así. Y si a todo esto lo llamo amplitud de corriente de pico, me da esto que está acá. O sea, todo esto es la corriente de pico, la amplitud de corriente de pico, que es esto que está acá. Bien, me detengo acá un poquito en esto y veo que la corriente se adelanta, en este caso a 90 grados a la tensión. Si la tensión de referencia es esta con fase 0, la corriente siempre va a tener 90 grados más, o sea, va a adelantar 90 grados a la tensión. Entonces en un capacitor siempre la corriente va a 90 grados delante que la tensión. Con respecto a la reactancia, o sea, la relación entre tensión y corriente en un capacitor, la amplitud de tensión y corriente en un capacitor, cuando lo excito con corriente alterna siempre, y cuando esa corriente alterna tiene forma senoidal, puedo hallar una expresión para la reactancia y va a ser 1 sobre omega por C. Y esto me dice que a medida que la reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? A medida que aumenta la frecuencia, la reactancia se hace cada vez más chica. Cuando no quiero mezclar las materias, pero cuando vimos amplificadores, estamos empezando a ver amplificadores en electrónica básica, vemos que hay un capacitor en serie con la señal de entrada,
que impide que la tensión de continua vaya hacia la fuente, en corriente alterna ese capacitor está diseñado para que tenga muy baja reactancia. ¿Por qué? Porque bueno, si conozco la frecuencia, calculo un valor de capacidad para que esa reactancia sea baja respecto de lo que haya en serie en el circuito. Bien, entonces el módulo de la reactancia es 1 sobre omega c y también tiene unidades de ohm. Hay una regla mnemotécnica para acordarse de esto de si la tensión va adelante que la corriente, si en el capacitor o en el inductor, que a veces trae confusión. Es acordarse de esto, la regla del ingeniero civil, le dicen. En la palabra civil, yo junto las 3 primeras letras y digo, en un capacitor, la corriente adelanta a la tensión. Que es lo que vimos acá. En un capacitor, la corriente adelanta a la tensión. Y para el caso de la inductancia, agrupo las últimas 3 letras y se lee al revés, ¿no? En la inductancia, la tensión adelanta a la corriente. Bien. Ejercicio para hacer, para pensar, aplicando los conceptos que vimos hasta ahora. Más ejercicios también, son bastante simples para calcular reactancias, corrientes y tensiones. Bueno, y por último vamos a ver estas 2 hojitas más y terminamos con el video. Bueno, acá lo que hago, tomo las expresiones de las reactancias, de la inductancia del capacitor y la relación que hay entre tensión y corriente, que se llama resistencia, no resistencia, y la grafico en función de la frecuencia. Y veo que para la resistencia, si yo hago una resistencia, siempre una resistencia ideal, que no tenga ni inductancia ni capacidad, una resistencia ideal. Y veo cómo varía ese valor de resistencia respecto de la frecuencia y veo que es constante. Para una resistencia ideal, la resistencia tiene un valor de resistencia que no cambia en función de la frecuencia. Bueno, ¿qué pasa con la reactancia inductiva? Vimos que la expresión es esta. Si lo quiero ver en función de F, va a ser esto. Bueno, acá veo que la reactancia, como les había comentado, es directamente proporcional y lo hace en forma lineal. A medida que aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia y tiene una forma de recta. Y la pendiente de esa recta va a estar dada por el valor de inductancia. Y me dice que para valores muy bajos de frecuencia la reactancia es 0. Y esto cierra con lo que venimos estudiando, que en corriente continua, luego de haberse extinguido los transitorios, la inductancia se comporta como un circuito cerrado o un cortocircuito. Y para valores muy altos de frecuencia, la reactancia se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y la puedo considerar a los fines prácticos de que para valores muy altos de frecuencia la inductancia se comporta como la reactancia, digamos inductiva, de una inductancia, si es la forma correcta, se comporta como un circuito abierto. Vamos a analizar qué pasa con la reactancia capacitiva, se llama, no les había dicho, la reactancia capacitiva de un capacitor, o la reactancia de un capacitor. La expresión es esta, y la frecuencia, la reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia. Tiene forma de parábola, de hipérbola, perdón, forma de hipérbola. Entonces, a medida que la frecuencia disminuye, la reactancia se hace cada vez más grande, y a medida que la frecuencia aumenta, la reactancia se hace cada vez más chiquita. Entonces, para un capacitor en corriente continua, luego de haberse extinguido los transitorios, no en el régimen transitorio, sino luego de haberse extinguido los transitorios, corriente continua quiere decir frecuencia 0, se comporta como un circuito abierto. Y cuando la frecuencia es muy alta, la reactancia es tan baja que se comporta como un cortocircuito, la reactancia de un capacitor, ¿no? Y tiene formas, ya digo, hiperbólicas. Y cuál de estas hipérbolas es la conveniente, bueno, eso depende del valor de capacidad que yo elija. Bueno, ¿qué pasa con los circuitos, con los componentes reales? Bueno, los componentes reales tienen parte inductiva porque una resistencia tiene terminales que se comportan como una inductancia,
Y también tiene un valor de capacidad parásita, ¿no? Por la cercanía entre esos terminales, sobre todo en el caso de ser resistores de montaje superficial, aporta una pequeña capacidad que a valores pequeños de frecuencia no tienen mucha importancia, pero sí toma importancia cuando la frecuencia es alta. Por ejemplo, si bueno, justo acá estaba mencionando una resistencia utilizando el circuito equivalente de una inductancia, pero también funciona para una resistencia. La resistencia tiene inductancia y tiene capacidad. Así que bueno, sigo. Suponiendo que esto es el circuito equivalente de una resistencia, cuando yo grafico esto en función de la frecuencia no voy a ver una recta, sino que voy a ver que cae y se comporta no como una resistencia, sino se comporta como una mezcla entre una inductancia, un capacitor y una resistencia. Bueno, en el caso que sea un inductor, el valor de capacidad también aparece entre vueltas de la bobina. Este es el valor de la bobina ideal, y esta resistencia es la resistencia propia del cobre con el que yo arrollé la bobina, y también se le atribuye a las pérdidas que hay en el núcleo cuando la bobina tiene núcleo. Entonces también tiene un circuito equivalente similar, y la respuesta es del tipo pasabanda en una bobina, porque esto ya es más apreciable, digamos, y la reactancia esta con esta, entonces tiene una forma de circuito pasabanda. Y en el caso del capacitor, el circuito equivalente es este, y la respuesta no es una hipérbola perfecta como habíamos visto, sino que tiene esta forma. Acá tampoco es una recta perfecta, ¿no? Como habíamos visto, sino que tiene esta forma, campana, lo cual indica que los componentes reales, fuera del rango que garantiza el fabricante, que su comportamiento es similar, más cercano al ideal, se puede inclusive comportar una inductancia como si fuera un capacitor. Y un capacitor se puede comportar como si fuera una inductancia. Uno está poniendo un capacitor y en realidad se comporta como inductancia. Eso cuando lo utilizo fuera del rango que me garantiza, respecto de la frecuencia me estoy refiriendo, fuera del rango de la frecuencia que me garantiza el fabricante, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Se puede comportar como algo que no tengo idea, bueno, al menos tengo una noción, ¿no? Pero no sé de qué valor. O sea que hay que tener mucho cuidado y ver las especificaciones que me da el fabricante para esos capacitores y esos inductores, y también para esa resistencia. Bien, eso entonces debido a las componentes parásitos que aparecen en los componentes reales. Bien, dejamos por acá.